Vamos a empezar entonces. Bueno, el día de hoy toca ver estática. ¿Ya? Antes que nada, ¿tienen algún problema con la plataforma en desbloquear algo? Ya desbloquearon todas las unidades, ¿no? Llegaron hasta acá. Me imagino que sí. ¿Hay algún problema con eso? Antes que nada. Entonces, no están teniendo problemas al abrir esto, ¿no? Ya no, entonces. Bueno, estamos entonces con el concepto. ¿Ya? ¿Qué estudia la estática? La estática estudia los cuerpos en, en equilibrio, ¿ya? Ahora, ¿cuándo un cuerpo está en equilibrio? Cuando la velocidad es constante, ¿ya? Y cuando la velocidad se dice que es constante cuando no tiene aceleración, ¿ya? Entonces, en pocas palabras, estudiamos la estática cuando la aceleración es igual a cero, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué decimos velocidad constante? Nosotros, en la Tierra, más o menos así, estamos rotando, ¿ya? Digamos, esta es la Tierra. Más o menos, ya. Ya, nosotros estamos rotando, son los polos, ¿no? Y la Tierra rota a una gran velocidad, ¿ya? Si lo buscan, a ver, velocidad, ya. Ya el movimiento de rotación es de 465 metros sobre segundo, ¿ya? A ver, listo. Ya la cosa es que nos estamos moviendo, ¿ya? Y a una gran velocidad. Si ustedes ahora mismo están moviéndose, ¿no? Entonces, ¿por qué no sienten ese efecto sobre ustedes? ¿Por qué? Porque la aceleración es igual a cero. Por si acaso, aceleración y velocidad son diferentes. Yo puedo estar a una velocidad de 100 metros sobre segundo, por ejemplo, ¿no? Pero mi velocidad no cambia, ¿ya? Si mi velocidad no cambia, quiere decir que mi aceleración es igual a cero, ¿ya? Entonces, recordando qué es la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿ya? Esa es la aceleración. Entonces, ¿nosotros qué estudiamos? Cuando la aceleración, esta aceleración, o sea, cuando la diferencia de velocidad, el diferencial de velocidad, o sea, no hay variación en la velocidad, es igual a cero. Esa es la idea. Estudiamos los cuerpos en reposo, vamos a decirle, o con aceleración igual a cero con velocidad constante. Esa es la estática. Ya. Ahora, un cuerpo inmóvil no se puede poner en movimiento automáticamente, ¿ya? Según la estática. Se necesita algún agente externo para moverlo, en este caso, una fuerza. La atracción de una varilla de hierro, si el objeto es un imán, por ejemplo, es una fuerza, ¿ya? Un esfuerzo muscular si el objeto es una masa que hay que levantar, ¿ya? Cualquier cosa que perturbe el estado natural de las cosas, de estar en reposo, ¿ya?
recibe el nombre de fuerza. En la parte de MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Ya es lo que vamos a estudiar. Ya. Ahora se dice que estamos en equilibrio cuando la aceleración es cero. Ya, primero. Listo. Esa es la única condición, ¿no? Ahora, para que esté, vamos a estudiar la parte de equilibrio, ¿ya? Estabilidad es una cosa, ahora, equilibrio. ¿Cuándo se dice que estamos en equilibrio? Cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Ahora, ¿qué dijimos que es una fuerza? Para repasar. Por ejemplo, tengo una caja. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué es una fuerza? ¿Alguien me puede responder? Conforme a lo que acabamos de ver, ¿qué es una fuerza? Según la estática. Un agente externo que varía la velocidad. Ya más o menos. ¿La velocidad de qué? Por ejemplo, si yo quiero mover una caja o una mesa o lo que sea, de un lado a otro, ¿qué tengo que aplicar? Fuerza. Ya, una fuerza. Entonces la definición de fuerza es que es aquella que me hace modificar el estado natural o el estado de equilibrio de un objeto. ¿Ya? Básicamente eso. Si yo empujo una fuerza a esta caja a la derecha, esta caja se va a mover, ¿no? Ahora, va a depender cuánta fuerza aplico, va a depender del peso de esta caja. ¿No? ¿Cuánto pesa? Listo. Primero, esa es la fuerza, ¿eh? Ahora, la primera condición de equilibrio me dice que todas las fuerzas resultantes tienen que estar igual a cero, ¿ya? Las fuerzas en el eje X tienen que ser igual a cero. Las fuerzas en el eje Y tienen que ser igual a cero. Las, las fuerzas de torque igual tienen que ser igual a cero, ¿ya? Siempre apuntando hacia la izquierda. O sea, si se dan cuenta, hay una flechita para indicar cada fuerza. La fuerza en el eje X, ya sabemos, es de izquierda a derecha para signo positivo. La fuerza en el eje Y es de abajo hacia arriba. Y la fuerza de torque, o mu, es de derecha a izquierda. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo sencillo. Acá, digamos que tengo una caja. ¿Ya? En este caso no importa la distancia, ya no hay torque. Simplemente este es su centro de masa. Ya, este es el centro de masa del objeto, no pasa nada. Ahora, vamos a seguir las leyes de la física. Ya vamos a empezar a aprender la, la sumatoria de fuerzas, bueno, el principio de acción y reacción, ¿no? El principio de acción y reacción me dice que a toda una reacción tengo un punto. ¿Dónde está?
Ya. Me dice que el principio de acción y reacción me dice que a toda fuerza que yo ejerza, por ejemplo, si ejerzo acá, no fuerza, me va a esperar una reacción. ¿Dónde me va a esperar una reacción en este caso? Si yo empujo una caja, les pregunto, ¿me va a esperar una reacción así? ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque no hay punto de apoyo, ¿no? ¿En qué se está apoyando? No se puede apoyar en el aire. O sea, para que algo tenga una fuerza de reacción, tiene que haber un punto de apoyo. En este caso, si yo empujo de acá, ¿cuál va a ser el punto de apoyo? El piso, ¿no? Entonces va a haber una fuerza que se pone a mi movimiento. ¿Cuál fuerza se pone a mi movimiento en este caso? A que yo empuje una caja. ¿Por qué me cuesta tanto empujar una caja pesada, por ejemplo? La gravedad. Ya, la gravedad y el punto de apoyo, que en este caso es el suelo, ¿no? Que va a estar en un vector más o menos aproximadamente así. Ya, para eso aprendimos el tema de vectores. Entonces, si yo empujo hacia acá, hay una fuerza en el sentido contrario, o sea, es contrario, pero en un punto de apoyo. En este caso va a ser el piso. Y la fuerza de rozamiento, en este caso, ¿no? Que es en realidad esto. Ahora, normalmente se explica así, ¿ya? Si yo tengo una fuerza hacia abajo, ya, no olvidemos que me dice la sumatoria de fuerza, cuando está en el eje Y, o sea, en el eje Y, ¿cuál es el eje Y? Este, ¿no? El que está en vertical. Si está apoyado en el piso, va a tener una fuerza en sentido contrario, ¿ya? Donde esta fuerza va a ser de signo positivo y esta fuerza va a ser de signo negativo. Entonces, la fuerza uno tiene que ser igual a fuerza 2. Ya, eso me dice el equilibrio. Ya, entonces, hasta ahí estamos, ¿no? Eso es el principio de acción y reacción. Eso es en el eje Y. Ahora, ¿cómo esto? Ya, ahora en el eje X ocurre lo mismo, ¿no? Si yo tengo un punto de apoyo acá, por ejemplo, aquí, a ver, lo mismo, ¿no? Ya, pero mi fuerza en este caso no va así. Mi fuerza va a ir hacia abajo, ¿ya? Digamos que tengo esto. Si se dan cuenta, si yo tengo una fuerza, me dice que tendría un vector en el sentido contrario. Si en este caso el sentido contrario sería hacia arriba, ¿en qué sentido va a empujar la fuerza? De reacción, en el sentido contrario, ¿no? Que en este caso es con un ángulo. Y el ángulo tiene que estar perpendicular, ¿no? Bueno, exactamente el mismo ángulo, ¿no? Alfa, y este vuelve a ser alfa, en el sentido contrario, ¿ya? Esa es la idea.
Listo. Entonces, acá les pregunto, ¿hay fuerzas en el eje Y? ¿Alguna fuerza que empuje el eje vertical? Acá, en este vector, ¿hay o no hay? Creo que nadie tiene idea. Ya. Bueno, ya, a ver, ¿se acuerdan que un vector, si yo tengo un vector de esta manera, tiene una componente en el eje, o sea, un vector y tiene un ángulo, ya, este es la hipotenusa, dijimos, ¿no? Vamos a decirlo, en este vector. Tiene un lado X, ¿no? ¿Se acuerdan? En el eje X, una componente del eje X y también una componente del eje Y. Ya nosotros lo hemos visto como la suma de dos vectores. Ya, este es, digamos, el vector uno y el vector 2. ¿Ya? Nosotros hemos visto así, vector uno, vector 2. Hasta ahí, ¿no? Pero en este caso yo tengo un vector ya grande. ¿Ya? En este caso tengo este vector. Ahora, yo puedo hacer el proceso inverso, ¿no? Hallar la suma de los vectores, por así decirlo. O los vectores que la componen o descomponer este vector en dos lados. Uno que es el eje X y otro es el eje Y. ¿Ya? Que está apuntando hacia allá. Cuando ustedes empujan algo, por ejemplo, de arriba hacia abajo, o sea, en un ángulo, ¿ya? Tirando un ángulo. Ustedes están empujando hacia abajo y hacia el lado al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo empujo de aquí hacia acá, la caja se va a mover a la derecha, ¿no? ¿No entienden por qué, no? O sea, si ustedes empujan con este ángulo, la caja se va a terminar moviendo a la derecha, pero no con la misma fuerza que si ustedes empujaran directamente hacia acá, ¿ya? Ahí se movería mucho más rápido. Entonces, la idea es que si empujan hacia acá, tiene una componente en X, ¿está? Pero también tiene una componente en Y. O sea, quiere decir, están empujando hacia la derecha y hacia abajo, acá, con este vector. Entonces, va a tener una fuerza opuesta, que es la reacción, hacia abajo, miren, hacia abajo. Aquí, hacia arriba. Y así que hacia abajo, ahora voy a poner acá, hacia arriba. Y acá, lo mismo, hacia la izquierda. Entonces, van a descomponer la fuerza. ¿Ahí se entiende mejor? Ya, esta es la parte de vectores que hemos visto. Pero se entiende el principio de fuerza, cómo es la lógica, cómo trabaja. ¿Sí o no? Ya, Creo que ya se entiende mejor. ya. Va a disculpar si paro el audio de un rato a otro, a veces que estoy medio resfriado.
Ya, listo. Entonces, ya ese es el principio de acción y reacción. Ahora, tienen que aplicar igual la misma lógica de los vectores, ¿no? El ángulo, hallar la fuerza de un lado en el eje X o en el eje Y, con el ángulo, ¿no? Ya, esa es la fuerza. Ya, esto es lo que hemos visto acá. Ya, ahora el signo, cuando hay una fuerza ejerciéndose en este lado, es positivo, ¿ya? Y si es en el otro lado, de derecha a izquierda, es negativo. Ahora, la fuerza de abajo hacia arriba es positivo y de arriba hacia abajo es negativo. Ahora torque, vamos a ver qué es torque, ¿ya? El torque, imagínense que yo tengo una palanca. No sé si han visto alguna vez algún tornillo. Más o menos así. Ya esto es un tornillo. Voy a tratar de dibujarlo más o menos bonito. ¿Ya? Ustedes tienen un tornillo. Ahora, para desatornillarlo necesitan una palanca. Ya en este caso va a ser una llave. Ya tienen algo así. Ya algo así. Listo. Ya. Ya digamos que tienen esto para desatornillar. Ya tienen un tornillo y lo quieren desatornillar. Ahora les pregunto, ¿es lo mismo que yo ejerzo una fuerza acá? O sea, ustedes imagínense que están agarrando el destornillador por acá. Perdón, destornillador ¿cómo se llama esto? Desarmador. No, no, desarmador. Ya, Llave, eso, ¿ya? Está agarrando la llave desde este punto, ejerciendo una fuerza. Imagínense, usted está rotando desde aquí, ¿no? Ahora, es lo mismo rotar desde aquí que rotar desde aquí. No, ¿Por qué? ¿Cuál va a ser más fácil? Si quieren, está en esta dirección ya. Y en esta dirección, ¿se acuerdan qué es? Es negativo, ¿no? Ahora en esta dirección, como lo acabamos de ver, es positivo. ¿Ya? No olvidemos esto. Ya. Primero que nada, ¿la fuerza qué va a ser? ¿Positiva o negativa? negativo. Ya. Negativo. Segundo, si yo empujo desde acá, o sea, la llave, imagínense, quieren rotar esto, ¿no? ¿Cuál le va a ser más fácil? ¿Desde el punto A o el punto B? El punto B. ve, Ya el punto B, si se dan cuenta, el punto B es más fácil que llevar desde acá que de acá. Ahora eso tiene un sentido físico. Y eso es esta fórmula. La fuerza, en este caso, ya la fuerza aplicada o la resultante, la fuerza de torque, ¿ya? O el mu, ¿ya? La fuerza de torque es igual a la fuerza aplicada
por la distancia. Y entonces la fuerza, ahora de aquí a acá va a haber una cierta distancia, ya eso es importante saberlo. De aquí a acá y de aquí a acá, distancia X y distancia Y. Ahora, en este caso, la fuerza, digamos que la distancia acá sea 2 y acá la distancia sea 6. La fuerza ¿cómo se llama esto? La fuerza de rotación o la mu, ya, fuerza resultante de palanca, por así decirlo, va a ser más grande con respecto a la distancia, ya. Si yo aplico en este punto, es más pequeño justamente por esta fórmula, ya. La fuerza de rotación depende de la distancia. Y esa es otra cosa que tienen que saber. Ahora, para que un cuerpo esté en equilibrio o un cuerpo esté quieto, por ejemplo, si ustedes tienen en su cuarto, ¿no? Una silla. Ustedes tienen una silla quieta. Ahí. Tienen una silla, ¿no? Quieta. Fácil, ¿no? Simplemente la gravedad, ya, que vamos a llamarlo fuerza en este caso, está ejerciendo hacia abajo. Ahora, ¿por qué esta silla que ustedes tienen en su cuarto no sigue cayendo? O sea, porque hay una fuerza que es la gravedad, ¿no? Que la empuja hacia el centro de la Tierra. Pero ¿por qué no cae? ¿Por qué no continúa? Porque hay una fuerza opuesta, que en este caso es el piso, que se opone a que la gravedad lo empuja, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay una fuerza, que es el piso, que empuja hacia el lado contrario, ¿ya? Ahora, si, por ejemplo, el material que tuviera en el piso no fuera lo suficientemente fuerte para resistir esa fuerza, se rompería, ¿no? Se rompería. Entonces, así se hacen los cálculos para saber la resistencia, por ejemplo, de un material. Si usted pone un piso y le ponen algo liviano, va a haber una fuerza, ¿ya? Y oponiéndose siempre va a haber una fuerza contraria, ¿ya? Si no hubiera esta fuerza contraria, este piso no se rompería, ¿no? Pero si este piso fuese delgado y además tiene una fuerza ejerciendo hacia abajo y otra hacia arriba, ¿ya? Como esta fuerza es tan grande, digamos que el piso fuera delgado, se rompería. Ya es un ejemplo. Entonces, las condiciones para que algo esté de equilibrio son estas. La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a cero. Ya quiere decir, acá, ¿hay alguna fuerza en el eje X? ¿Alguien sabe? No hay ni una fuerza. No, no. Ahora, la segunda condición, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a cero. Acá, ¿hay alguna fuerza en el eje Y? No. En el eje Y. ¿Cuál es el eje Y? ¿Sería el peso de la silla? Sí, sería el peso de la silla. Miren, este es el eje X, ¿ya? No se olviden, este es el eje X y este es el eje Y. Cuando digo eje X es horizontal y cuando diga eje Y es vertical, ya siempre. Ahora, ¿hay fuerzas en el eje Y? O sea, en vertical, sí, ¿no? Que es el peso de la silla, que jala hacia abajo. Y fuerza contraria, ahí la reacción, ¿no? Que jala hacia arriba. Entonces, básicamente acá, ¿qué hay? Hay si va hacia abajo, el signo que es positivo o negativo, Negativo. es negativo. Y si va hacia arriba, positivo. Entonces vamos a tener una fuerza menos F
más F. Y estas son igual a cero, ¿ya? La sumatoria de fuerzas, en este caso menos F más F, es igual a cero. Quiere decir que ambas fuerzas son iguales, ¿ya? Entonces, este es el principio de acción y reacción. Que a una acción hay una fuerza en el sentido contrario de la misma magnitud, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula, ¿ya? Listo, esta es la de acción y reacción. Ahora, otra más. Falta una más. ¿Qué me dice la sumatoria de mu es igual a cero? Acá, alguna fuerza de rotación acá? No de rotación, no, una fuerza de... Fuerza de torque, eso. Ya. ¿Hay alguna fuerza de torque acá? No. Ya, en principio no, no hay ninguna fuerza de torque ya. Entonces, básicamente esas son las condiciones de equilibrio. Y eso es Una lo que le pregunta. voy a preguntar. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre torque y rotación? Ya. Rotación es cuando yo tengo, por ejemplo, un centro. Imagínense que ustedes atan una cuerda. Ya atan una cuerda a un objeto. Y este punto va a ser el punto de apoyo. ¿Ya? Ahora, si ustedes, esta es la cuerda ya. Este es el objeto. Y ustedes lo hacen rotar. Ya, eso es rotación. Que igual tiene su propio componente en el eje X y en el eje Y en cada punto. X y Y. Ya, rota sobre su propio eje. Eso es rotar. ¿Ya? Ahora la Tierra gira sobre los polos, ¿no? En este caso, rota. Ahora, el torque es una magnitud de fuerza, ¿ya? O sea, son conceptos. Básicamente igual, ambos están, vamos a decir, cuando tiene un torque es porque está rotando, ¿ya? Pero es otro concepto. El torque es la fuerza aplicada. Es como decir, fuerza simplemente. Es como decir fuerza, ¿ya? Una fuerza, pero es una fuerza de rotación. Eso es el torque, ¿ya? El torque es una fuerza de rotación, o el mu. ¿Se entendió? Sí, La eso. rotación es el Lo efecto siento, de que algo profesor. rota, Tengo una pregunta. Perdón, tengo una pregunta. ¿ya? ¿Dónde se pueden ver estas clases que ha grabado por mucho tiempo? Se los pasé al grupo, el link, Ah, ¿ya? Entonces, la rotación es el efecto de rotar. El torque es la fuerza que ejerce al rotar, ya, en pocas palabras, es el concepto. Bueno, vamos con lo siguiente. Ya. Vamos con un pequeño ejemplo. ¿Ya? Vamos a decir que este cuerpo está en equilibrio. ¿Ya? Este triangulito es un punto de apoyo. Yo tengo esto y tengo esto. Ya imagínense que esto es una barra recta. ¿Ya?
Ahora, digamos que este cuerpo está en equilibrio. ¿Por qué? Porque acá hay un peso, ¿ya? Porque hay un peso de caja, que es de una masa muy y es pesado, ¿ya? Ahora, tengo una fuerza que está aplicando, ¿dónde? En este caso, tengo una fuerza que está aplicando acá, ¿no? Vamos a llamarle fuerza 1, ¿ya? Ahora, hay una distancia de aquí a acá, que va a ser de 5 centímetros, ¿ya? Ahora, hay una fuerza que está aplicando acá, igual, fuerza 2, ¿ya? Y esto es vamos a ponerle 10 centímetros, al doble. Ya, aunque sea contraintuitivo, tal vez lo voy a hacer más pequeño. Ya, ahí, ya. Entonces, tengo esto, ¿ya? Me dice calcular, esto está en equilibrio, ¿ya? Esto está en equilibrio, se supone que no se está moviendo para nada. Cuando decimos equilibrio es que no se está moviendo, ¿ya? No hay movimiento. Ahora, me dice calcular las fuerzas, eh, vamos a decir las fuerzas 1 y 2, si la masa de este objeto es de 20 kilos, vamos a ponerle, masa 1 es igual a 20 kilos, voy a poner, ya vamos a despreciar el peso de la varilla. ¿Cómo sería esto? Vamos a ver. Simplemente me dice la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a cero, es la primera condición, ¿ya? Primer paso. ¿Hay alguna fuerza aplicándose en el eje X? Te pregunto. ¿Sí o no? No. Todo, No. entonces, no, nada. Segunda condición, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a cero. ¿Hay alguna fuerza aplicándose en el eje Y? Sí. Sí, ¿no? Ya, ahora, un segundo, déjame ver. La fuerza 2 le vamos a poner que es igual a 50 newton, ¿ya? Newton, por si acaso, es kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Esto es igual a un newton. Entonces va a ser 50 newton. Queremos calcular la fuerza 1, en la que nos falta. Ya, acá me dice la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a cero. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje Y? Tengo una fuerza empujando hacia arriba, ya, por el principio de reacción. Ahí, ya. Entonces, vamos a ver. La sumatoria de fuerza en el eje Y es igual a cero, por eso, ¿no? Listo. Tengo esta fuerza 1. ¿Hacia qué lado apunta? Hacia abajo. ¿Es positivo o negativo? Negativo, ¿no? Entonces digo, menos la fuerza 1, ¿ya?
Esto le voy a llamar fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4. Ya estáis entendiendo, ¿no? Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. Entonces, menos la fuerza 1 más la fuerza 2 menos la fuerza, perdón, primero la que está hacia abajo, ¿ya? La negativa. Fuerza 1 menos la fuerza 2. ¿Ya? Ahora voy a sumar esto. Más la fuerza 3 más la fuerza 4. ¿Ya? Tengo esta fuerza y me dice que esto es igual a 0. Ya entonces tengo la fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Vamos a ver. Ya, ahora sí. Ya, listo. Ahora, ¿recuerda que dijimos que es una fuerza? Antes definamos la fuerza. ¿Alguien se acuerda de la fórmula de fuerza? Sí, no, también. Masa por aceleración. Masa por aceleración. En este caso, ¿cuál es la aceleración? ¿Alguien sabe? En este caso, nuestra aceleración va a ser la gravedad, ¿ya? En este caso, nuestra aceleración va a ser la gravedad, justamente. Ya, listo. Entonces tengo que nuestra aceleración, en este caso de la fuerza 1, va a ser la masa 1 por la aceleración. Ya tengo una masa de 20 kilogramos. ¿Ya? Desconozco el peso de la barra, o sea, de lo que está ejerciendo, pero sí sé que está ejerciendo a 50 newtons, ¿ya? Vamos a tomar la gravedad como 10. Ya, la gravedad en este caso va a ser 10. ¿10 qué? 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ya vamos a ver. La fuerza se mide en newton, ¿ya? La fuerza se mide en newton. Esto es importante aclarar. Ya, esta es la gravedad. 10 metros sobre segundo al cuadrado por fines de ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿tenemos datos de la fuerza 1? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué es la fuerza 1? ¿Cuál es su masa? 20 kilogramos. 20 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué me queda? Kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Y esto es igual a qué dijimos? A newton. ¿Ya? Este es el valor de la fuerza. Esto va a ser la fuerza. Listo. Ahora, menos la fuerza 2 directamente ya sabemos que es 50 newton, ¿no? Ahora, más
¿Cuál es el valor de la fuerza 3? ¿Alguien puede saber? Acá. Tenemos el dato de la fuerza 3. La misma que la fuerza 1. Exactamente, ¿no? La misma que la fuerza 1, que sería, calculando ya, sería 200 newton, ¿no? Y luego la fuerza 4, como es lo contrario, hacia de 50 newton va a ser más 50 newton. Y todo esto es igual a 0, ¿ya? Y coincide, ¿no? Obviamente, porque estamos sumando uno con uno con su contrario, y su contrario va a ser el signo contrario, entonces se eliminan, ¿no? Se terminan eliminando, y efectivamente me queda que la sumatoria de fuerzas de un eje, en este caso en el eje Y, es igual a 0. ¿Ya? Ahora falta la fuerza de torque aplicado en el punto A. Ahora, ¿hay algún torque acá? Les pregunto. ¿Hay torque o no hay torque? No. ¿Por qué no hay torque? Tenemos un punto de apoyo, si se dan cuenta. Tenemos un punto de apoyo. Cuando esta fuerza 4 está jalando hacia arriba, ¿no hace un torque sobre este punto de apoyo? Imagínense que esto es una viga de acero. Si esto jala hacia arriba, ¿no hay un torque hacia acá? ¿Si se dan cuenta? O si jala hacia abajo, ¿no está habiendo un torque hacia este lado? No, sí hay. Sí hay, ¿no? Entonces, la sumatoria del torque es igual a 0. Lo que me dice la otra fórmula, ¿no? Ahora, el torque, ¿qué dijimos que era? ¿Recuerdan? Igual a la fuerza aplicada por la distancia. Ya, fuerza por distancia. Ahora, en este caso, tengo la fuerza 2 por esta distancia. ¿Cuál es la distancia? Acá está, ¿no? Entonces, tengo la fuerza 2 por la distancia. ¿Cuánto es la fuerza 2? 50 newton. Entonces, tengo 50 newton por 10 centímetros. Ahora, si nosotros nos ponemos a hacer cálculos, metros sobre segundo al cuadrado, entre, perdón, kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Se acuerdan del tema de que, qué es kilogramo? Es una masa, ¿no? ¿Qué es metros? Una unidad de longitud. ¿Qué es segundo al cuadrado? Es una unidad de tiempo al cuadrado. En este caso, tela menor. Bueno, tela 2. Ahora, yo si le multiplico, vamos a ponerle qué metro, ya para hacerlo más fácil. 10 metros. Y entonces 5 metros. ¿Ya? O centímetros, de igual, para que se entienda. Centímetros. Si yo le multiplico por centímetros acá, ¿qué es centímetros? Es longitud, ¿no? Entonces tengo L por T a la menos 2, si se acuerdan, por L, que ya sabemos que es la 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar? L, sabemos que L con L se suman, ¿no? Longitud por longitud. ¿Se entiende o no?
Se me cae L2 por T a la menos 2. ¿Ya? Y entonces sería esta nueva unidad de medida. ¿Para claro? Y entonces tengo 50 newtons por la distancia. La distancia que en este caso estamos calculando sobre el punto A. Ya es importante sobre qué punto lo aplica. 50 newtons sobre qué punto. Sobre el punto A que son 10 centímetros, ¿no? Ahora les pregunto, ¿el signo es positivo o es negativo para la fuerza 2? Yéndose acá. Sería negativo. Negativo, ¿no? Correcto. Negativo. Ahora, para la fuerza 1, si yo eh, igual es sobre el punto A, si yo estoy empujando de aquí hacia acá, hacia el punto A, ¿es positivo o es negativo? Positivo. Positivo, ¿no? Y se dan cuenta, ¿hacia dónde jala? ¿Por qué lo hago apuntar hacia allá? Porque es una palanca, ¿no? Es una palanca, imagínense. Hacia dónde rota la palanca? Hacia acá, ¿no? Hacia abajo, hacia la derecha. Entonces positivo. Más, que sería 200 newton. Listo. Ahora, ¿cuál es la distancia? 5, ¿no? Listo. A ver, espera un ratito. Ya, ya. Un ratito, listo. Ya, ahora les pregunto. A ver, tal vez esto es contraintuitivo. Si ustedes tienen esto de acá, normalmente no estaría en equilibrio, ¿ya? Y es lo que se aplica. Si yo tengo un punto A, acá, ya yo tengo un punto A, esto se va a ir para abajo, ¿no? O sea, si no está en equilibrio, se va a caer. Ahora yo le voy a poner un punto B, ¿ya? Acá, un punto de apoyo. Para que tenga dónde agarrarse, para que sea más fácil el cálculo. Listo.
Pero igual nosotros estamos haciendo los cálculos sobre el eje A. Va, sobre el punto de apoyo A. Ya, es lo mismo. Es todo lo mismo, solo que ahora tiene más sentido. Listo. Ahora nos quedamos acá, ¿no? No, 50 más. Esta es la sumatoria de fuerza sobre el punto A. Entonces tenemos el punto 50 más 200. Ahora lo mismo, ¿no? Si nosotros vamos a la fuerza 3. Ya, a la fuerza 3. Y está jalando hacia arriba. ¿Hacia qué lado va el torque? ¿Positivo o negativo? Hola, hola. Sería positivo. Hacia de izquierda a derecha. Tenemos estos dos. No se olviden que de derecha a izquierda es positivo y de izquierda a derecha es negativo. Lo tenemos en la sumatoria de fuerzas acá. De derecha a izquierda es positivo, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cómo se está yendo de izquierda a derecha es negativo? Entonces la fuerza 3. ¿Cuánto es la fuerza 3? Igual que la fuerza 1. ¿Ya? Vamos a hacerlo acá abajo. El signo sigue siendo negativo. ¿Cuál es la fuerza 1? 20 por 10. Entonces, 200. ¿Por cuánto es la distancia? Lo mismo, 5 centímetros, ¿no? Un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo. No está mal. Ya, no. El torque acá no aplica sobre el punto A. El torque, en este caso, está aplicándose al punto B. ¿Ya? En este caso. Ya. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, está bien. No, no, no. Vamos a ir en el punto A. Estamos aplicando sobre BT. Entonces vamos a seguir eso. Por los 5 centímetros. Ahora la fuerza 4, lo mismo, ¿no? Se aplica una fuerza y el torque hacia acá va a ser positivo en el punto A. Entonces yo tengo más la fuerza 2, en este caso que sería 50 por 50 newton por los 10 centímetros, ¿no? Ahora, si yo sumo esto ya, 50 más 50, 200, o sea, por la distancia, ¿no? Esto es igual a cero, sí, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio sencillo, ¿no? Solamente para que vean cómo funciona. De que las sumatorias se cancelan y dan igual a cero. Sencillo, ¿por qué? Porque me dan todos los datos, ¿no? Pero si en algún caso me pidieran, digamos, ¿no? Calculen la fuerza 1 que no existe, por ejemplo, ¿no? O no hay datos. Para eso me sirve, ¿ya? Si yo tuviera como incógnito algún dato, puedo despejarlo, ¿ya? Para eso me sirve esto. ¿Me entienden, no? Por ejemplo, acá, de acá que puedo despejar. Acá no tengo una masa 2.
Pero vamos a inventarnos una. Tenemos que hay una masa 2. No tengo su dato. ¿Alguien me puede decir, sabiendo todo esto, cómo calculo la masa 2? O bueno, en realidad solo necesito un dato, ¿no? Que hay acá. ¿Cómo calculo la masa 2? Digamos que no tengo dato acá. ¿Alguien sabe cómo? Sí, ¿no? Ya tienen que ir repasando eso porque es importante. La masa 2, ¿a qué sería? ¿A qué es la fuerza, dijimos? Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahora, ¿sabemos el valor de la fuerza? De la fuerza 2 que está aplicando sobre esta masa. Sobre esta masa 2 ya, que está aplicando la fuerza 2. Tal vez no se entendió por eso. Ya la masa 2 está aplicando sobre este punto. ¿Alguien sabe? ¿Sabiendo eso? Sería la gravedad. No, ¿cómo hallo la masa 2? Aceleración sobre fuerza. Fuerza igual a masa por aceleración primero. Ahora, la fuerza que está aplicando sobre esa masa, ¿la conozco? Sí, 50 newton, ¿no? Entonces voy a decir 50 newton. Vamos a ponerlo en metros sobre segundo. No, kilogramos, metros sobre segundo cuadrado. Es igual a una masa X por la gravedad, que en este caso va a ser 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿cómo despejo esto? Simplemente multiplicando en ambos miembros, ¿no? Pues en este caso tengo 10. Quiero eliminarlo y quedarme solo con la masa. Hago una multiplicación por 1 sobre 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y acá voy a hacer lo mismo, ¿no? Por 1 sobre 10 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Entonces, esto con esto se va. Y me queda esto, ¿no? Entonces ya tengo la masa. La masa es igual a 50 sobre 10. Acá, metros sobre segundo al cuadrado. Está con este se va. Y me queda la respuesta de kilogramos. ¿Ya? Este es un ejemplo de un despeje, ¿no? Que pueden aplicar. Pero si les piden hallar fuerza, cualquier otro dato, ustedes, con todo esto que tienen acá, ya con toda la lógica que ya saben, esta fórmula, de que fuerza es igual a masa por aceleración, de que el torque es fuerza por distancia, ya le van a pedir hallar cosas así, sabiendo obviamente el valor de la gravedad, el valor de la distancia, incluso a veces le pone como incógnito la distancia, ¿no? Entonces tiene que ir jugando con esos valores. Entonces, esa ha sido la parte teórica y un poco práctica, ¿no? Pero más que todo para aprender cómo funciona el tema de la estática en los cuerpos en reposo, no solamente con fuerza. ¿Ya? Eso es cuando estamos con velocidad igual a cero y aceleración igual a cero. Repito. Este es para velocidad igual a cero. Si nos damos cuenta, está en una velocidad igual a cero. La aceleración igual a cero. ¿Ya? Está totalmente en reposo. Listo. Ahora, MRU, que es movimiento rectilíneo uniforme, no va a tener aceleración y la velocidad es constante. Esto vamos a ver en la siguiente parte. Bien, pero tal vez nos faltó saber qué es la masa. Ya sabemos que la masa simplemente es una medida, ¿no? En kilogramos, pero la masa
no es lo mismo que el peso, ¿ya? ¿Ya? Porque tenemos que multiplicarlo por la gravedad. La masa son los 60 kilogramos. Ahora, el peso es la masa por gravedad, ya que es en Newton. Esa es la diferencia. Acá no lo acabamos de ver. El peso es igual a la masa por gravedad y tanto, ¿no? Podemos calcular igual ahí. Masa y peso, ya sabemos que el peso depende de la gravedad. La fuerza igual sabemos que es. Esto lo vamos a ver con calma ya, mañana. Toda esta parte teórica. Que tal vez aprendiendo la parte teórica le van a entender un poquito mejor a la parte práctica, ¿no? Bien. Antes de continuar, ¿alguna pregunta? Listen, yo tengo una duda, no sobre el ejercicio, ¿no? Sino que, por ejemplo, el banco de preguntas que nos dieron, eso tenemos que ir Ya. practicándolo. Ahora, mi duda es de que si van a ir las mismas preguntas, pero aleatorias, y, por ejemplo, hasta dónde, hasta qué parte, más o menos, porque el primer examen, como dicen, es el 40%, digamos, Sí, es y el el segundo es el unidad 60%. 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Y unidad, Mm, en teoría hasta la unidad 5, ¿no? Que es lo que estamos avanzando. Pero en realidad va a entrar solamente unidad 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Hasta vectores. Ya, pero ahora mi consulta es de que si van a ir las mismas preguntas pero aleatorias o como ya nos van a dar otras preguntas. Eh, las teóricas, si les soy sincero, las teóricas son las mismas, pero aleatorias. Ahora, las Mm, prácticas, sí varían los datos, ¿no? O sea, puede ser lo mismo, pero le cambiarán un dato. No, no se lo aprendan de memoria, aprendan a hacerlo. ok, Pero sí, suelen preguntar preguntas bastante similares o iguales. Y algunas iguales, ¿no? Pero eso es con suerte. Y no quieran depender de la suerte. Ya el examen va a ser de los días 1, 2, 3 y 4, el primer examen. El segundo examen va a ser 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Entonces, esto que estamos viendo es más para la segunda parte. Creo que no debería entrar parte de estática del examen. De todas formas, voy a consultar eso, ¿ya? También hay otra duda con respecto al grupo que quieren aclarar muchos. Ya, Enviaron una lista, obviamente, del M003, en la que aparece de tal nombre hasta tal nombre. Eso es como decir, que se separan, digamos, por apellidos de la A hasta la J, de la J hasta la Q. Así es, porque así nos han, sí, así es, este, apellido, primer apellido. Desde, sí, yo desde, también tenía esa ajá, duda, digamos, porque no nos podemos ubicar claro, ubicar porque no tenemos la lista más o menos de cuántos son, digamos. ya, a ver, rato. Porque dice, o sea, como dice mi compañero, es separado por la primera letra del apellido, digamos, por, por alfabético, pero Claro, no sabemos mm, quién empieza a quién, digamos, y dónde termina. a ver. Está separado por horas, ¿no? Está por horas. De todas formas, voy a hablar con el vicedecano, a ver si puedo hablar hoy, si voy para allá. Y, y le pregunto si tiene la lista en específico, que la pueda compartir. Ya porque es un poco confuso, tal vez, ¿no? Ya entonces Claro, voy a porque ahí solicitar. dice aula 41
Alvi Fernández y Justiniano González, digamos, que es de la A a la J, digamos. Luego dice el aula 43, Justiniano Montano a Paredes Vela, digamos. Pero, o sea, está bien, digamos, está separado por Es por apellido. alfabético, pero no sabemos, ajá, pero no sabemos en qué parte estamos, digamos. Depende de cuál apellido. Seguía exclusivamente por apellido, no por nombre. Por apellido, sí. Exclusivamente por apellidos. Si apellido D, por ejemplo, puede estar en el grupo 1, entre A y J. ¿Ya? Y por si acaso, el orden alfabético es JU en este caso. No sé quién apellida. Si hay dos Justinianos ahí sonaron, no tiene que preguntar. Entonces voy a tratar de solicitar la lista más específica. A ver si me la pueden dar. Ok, Yo gracias. creo que igual si las van a pasar, ¿no? Así que con calma. Todavía falta. Ya, ¿alguna otra duda? Sí, ¿dónde está la aula 236? ¿Qué cosa? No, nada, solamente era una pregunta vacilante porque sé que el campus es enorme, pero no sé dónde está esa aula 236. Ah, no, no es el aula. El 236 es el módulo. El módulo, ¿conoces la facultad, no? ¿Sí? Ah, sí, sí. Ese es el módulo 236. Ahora, el aula está dividido. Piso 1 están eh, las aulas del 11, 12, 13, etcétera. Piso 2, 22, 23, 24. Piso 3, 31, 32. Entonces le toca, como le tocan las aulas 40 y algo, es en el piso 4. 41, 42, etcétera, ¿no? ¿Entiendes? Piso 4, porque ahí están los laboratorios de esta computadora. Piso 4. Van a la facultad, suben al piso 4 y ahí ven, deberían estar los números de aula. ¿Ya? Entonces, eso sería. Van al piso 4 y ahí va a estar su aula. ¿Ok? Ok, eso ayuda mucho, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, ya que no hay, nos vemos mañana entonces.